bendiciones vimos? Del Padre. Que son número uno. La adopción. Número uno. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Número uno. Número dos. Nos adoptó. Nos adoptó. Y número tres. Nos aceptó, mis hermanos. Muy bien. Gloria a Dios. Usted y yo tenemos que tener en cuenta las bendiciones del Padre, las del Hijo y las del Espíritu Santo de Dios. Y ustedes se van a dar cuenta a la luz de la palabra que nosotros no vinimos para ser multimillonarios a la tierra. ¿Y el pueblo de Dios qué dice? Sí. ¿O dice la Biblia que usted y yo vinimos a la tierra para ser multimillonarios? ¿Sí? Entonces, ¿qué chequera aportaba el Señor Jesucristo? Ninguna. ¿Cómo? Ninguna, ¿no es cierto? ¿Qué yate andaba el Señor Jesucristo? En unas barcas de palo, esos eran los yates de él, ¿no es cierto? ¿Cuál era la camioneta 4x2 que él tenía? Un pollino, un burrito, ¿no es cierto? 4 patas y 2 orejas, la 4x2. Pero hermanos preciosos, aprendamos de que cuando usted se desprende de las cosas materiales, empezamos a ver la gloria de Dios. Cuando tú te desprendes de esas cosas que te están amarrando, que te tienen atado, hermanos. Efesios capítulo número 1, versículo número 3 en adelante, hasta el 12. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones, ¿de dónde vienen, iglesia? ¿De dónde vienen? De lo alto. ¿Y cómo son las bendiciones? ¿Materiales o espirituales? Diga conmigo. Dígame conmigo. Mis bendiciones son espirituales. Y esas vienen de lo alto. Amén. Gloria a Dios. Versículo 4, toda la iglesia, ¿qué dice? Número 1, la primera bendición del Padre, ¿en qué versículo está? En el versículo 4, ¿qué dice la palabra de Dios del versículo 4? ¿Sí? Que nos escogió, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Imagínense que el Señor no sabía que después de 5,000 o 7,000, el Señor sí sabía que después de 7,000, no les digo los años más, los 7,000, nació un lindo bebé que le colocaban su nombre José Ignacio. Su padre era Miguel y su madre era María Antonia. ¿Sí me entienden, hermano? Sí, desde antes de la fundación del mundo, él sabía. Esa reina preciosa, ¿cierto? Desde antes de la fundación del mundo, 7,000 años que, hermana París, el Señor ya sabía. El Señor ya sabía, ¿no es cierto? Que nacería una linda bebé, ¿no es cierto? Toda esbelta, toda bonita, blanca, bien exclusiva, ¿cierto? Amén, hermanos, el Señor ya lo sabía. Y entonces nosotros ahorita queremos, ¿cierto? Hay muchas mujeres y hombres, ¿cierto? Aún pastores, ¿cierto? Que se hacen, ¿cómo se llama? Corrección de expresión, ¿no es cierto? Se están haciendo una serie de cosas. No, el Señor dijo así: flaquito te quiero, José Ignacio. Le dijo a Nicolás: flaquito te quiero, Nicolás, hay que adelgazar un poquito. ¿Sí me entienden? Entonces eso es lo que Dios quería, ¿no es cierto? Que nosotros, eso es lo que Dios quiere. Así como eres, siéntate feliz de lo que, como Dios te hizo. Versículo 5, que dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿no es cierto? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, que dice, amada iglesia: 7, la primera bendición del Hijo. Está en el versículo número 7. Ahí hay 2 bendiciones del Hijo, ¿no es cierto? ¿Qué dice el versículo 7? En quien tenemos que redención con su sangre, la primera bendición. Y la segunda, el perdón de pecados según las riquezas, iglesia, de su gracia.
¿Y cuáles son las riquezas de su gracia? ¿Cuáles son las riquezas de su gracia? Exacto, hermanos, pero ¿cuáles son? Muy bien, espirituales. Riquezas de su gracia. Paz, ¿Cierto? tranquilidad, gozo. Muy bien, ¿no es cierto? La riqueza de su gracia, ¿no es cierto? Por gracia sois, ¿qué? Salvos. La mayor riqueza que tenemos tú y yo es que hay una salvación, ¿qué? Grande, iglesia. Grande. Número 1, esa es la primer bendición. ¿No es cierto? Versículo número 7. En quien tenemos redención por su sangre. Entonces, número 1, nos ha redimido. La primera bendición del Hijo, nos ha redimido. Redimir en griego significa lutrón. En griego significa lutrón. Ustedes dirán, pastor, ¿y eso cómo se come? De vez en cuando es bueno nosotros, la iglesia tiene que aprender el griego y el hebreo. Es importantísimo, hermano. Por eso es importantísimo. Cuando ustedes, como están ya leyendo la Biblia en un año, cuando vayan 3 o 4 veces, entonces ustedes van, el mismo Espíritu Santo de Dios va a empezar a inquietarlos, porque ustedes necesitan conocer otras palabras que de pronto en la palabra de Dios no le entiendan. Pero en el original se entiende un poco mejor, porque a medida que han pasado el tiempo, las versiones, transversiones. En una de las versiones habla de 300 en la vida de Sansón, y en otra versión dice que 30. Si es que cuando se traducen las versiones nosotros tenemos que tener cuidado. Es bueno tener 2 o 3 versiones en nuestra casa de la Biblia, ¿cierto? Pero es muy importante que tengamos cuidado con la forma literaria, con la forma de expresión que muchas Biblias usan. El versículo número 7 dice, redimir en griego significa lutrón, que quiere decir rescate. Rescate. Precio del rescate. Es el precio pagado por la redención de un esclavo. ¿De qué estábamos esclavos nosotros, iglesia? Del pecado. Del pecado, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el propósito de la redención? Que Cristo Jesús redimió, dice en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Iglesia preciosa, la sangre de Jesucristo no es para que usted cubra el carro, no es para que usted se bañe con la sangre de Cristo, no es para que usted selle el negocio con la sangre de Cristo, no. La sangre de Cristo, dice la Biblia en el versículo 7, que es para redimir de nuestros pecados. Dice que Él derramó su sangre preciosa para redimirnos de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. El propósito de la sangre de nuestro Señor Jesucristo era para que usted y yo hoy fuéramos redimidos, nos lavara y nos limpiara de la inmundicia, de la mentira, del alcohol, de la infidelidad y de todo pecado que tenía contaminado y esclava a la humanidad. Es el propósito de redimirnos por su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sí, no hay. No podemos remitir, o sea, no hubo remisión. El Señor no podía haberse llevado toda la inmundicia que había. Miren lo que dice el precio del Redentor ofrecido por Cristo. El precio que Cristo, que nuestro Señor Jesucristo, sí fue el precio de su vida. Él entregó su vida cuando a Él con la lanza le traspasan su costado. ¿Qué sale de su costado? Agua y sangre. Y esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario era para redimirnos, para rescatarnos, ¿cierto? De la esclavitud de ¿qué? Del pecado. Mira lo que dice Marcos 10:45. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre, mira iglesia, porque nosotros tenemos que tener muy claro entre lo terrenal y lo celestial. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Servir o ser servido? Servir. ¿Servir o ser servido? Servir. Muy bien, levante la mano los servidores. Y levante la mano a la carne que le gusta que le sirva. Ah, o no,
A usted no le gusta que le dicen, ay, mi amor, por ejemplo, esa esposa que es toda linda, dice, ay, no sé, yo estoy cansada, antes de llegar a la casa, ¿no? Ay, estoy tan cansada, ¿qué estrategia me invento para decirle? Ay, ya sé. Y llegues, ay, mi amor, ¿qué hubo, Carlitos? ¿Cómo le ha ido, Carlitos? Ay, estoy tan cansada, tú sabes, mi amor, ¿cómo te toca? Dice, entonces, mi amor, ¿será que me puedes calentar agüita para mis pies? Y Carlos dice, bueno, mi amor, sí. Y entonces ya Carlos va y le calienta la agüita para sus pies, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero ¿sabe qué le pasó a la esposita? ¿No es cierto? Se le olvidó, ¿cierto? ¿Qué le gustó aquí? Que se hace servida. Ella quería ser servida en ese momento. Por eso, ¿a quién no le gusta ser servido? ¿A quién no le gusta ser servido? ¿Sí? Pero para el Señor, ¿qué es? ¿Un agrado o un desagrado? Un desagrado, hermano. Es un desagrado. Qué pena, hermanos preciosos. Donde ustedes lleguen, por favor, hermanos, sirvan. Donde ustedes llegan, por favor, hermanos, esfuércense. Mire lo que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por quién? Por muchos, dice la palabra. Ese es el propósito de Dios. El propósito del Señor Jesucristo no es para que usted y yo tuviéramos posesiones materiales. No. Es para que nos diera una salvación y la vida que eterna, iglesia. Mira lo que dice Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, ¿qué dice? Todos. Porque hay un solo Dios, mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. ¿Qué dice el versículo 6, iglesia? ¿Cuál es el propósito del Señor Jesucristo, iglesia? Venimos a qué? A rescatar. A rescatar. El rescate por muchos. Ese rescate el Señor Jesucristo ya lo hizo por ti y por mí. Que tiene que subir de rodillas, que tiene que hacer 40 días de ayuno, que tiene... Si no abre la Biblia menos, van a ser 40 días de ayuno. No, hermanos, eso no es. Si usted confía en el Señor, usted escudriña las Escrituras, busca su presencia, se congrega y predica la palabra de Dios, wow, hermano, la victoria está en tu vida. Amén. Hay victoria, hermano. Hay victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y una victoria grande. El Señor Jesucristo, al dar su vida en la cruz del Calvario, mis hermanos, nos compró de la esclavitud del pecado. ¿Qué es lo que más acecha al cristiano de hoy? ¿Qué es lo que más le acecha? ¿El cristiano de hoy vive en peligro, iglesia? ¿Y por qué le han dicho que no? Que ya llegó a los pies de Cristo y que ya. Usted no. No. Dicen que ¿qué hace el ladrón? ¿Dónde está? ¿Por dónde anda? ¿Cierto? Anda como león rugiente mirando a ver a quién qué devorar, ¿no es cierto? El propósito del Señor Jesucristo, que dio el rescate y nos sacó de la esclavitud del pecado, fue para que tú y yo tuviéramos una redención presente. Y la redención presente, iglesia, es que nos ha librado de la pena del pecado. Escúchelo bien. La redención presente, la primera bendición que tenemos del Hijo, es que tenemos una redención presente que nos ha librado de la pena del pecado. ¿Qué le está pasando hoy al fornicario? ¿Está vivo o está muerto el fornicario? ¿Qué le está pasando al mentiroso? ¿Está vivo o está muerto? ¿Y en qué va a morir? En su pecado, muy bien. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida, ¿qué? Eterna, mis hermanos. Iglesia, acuérdese de eso. Tu esposo no te ve, tu esposa no te ve, tus hijos no te ven, tus padres no te ven, pero el Rey de Reyes te está viendo. Y todo lo que vivas,
tú y yo y vivamos en adversidades y situaciones, es porque algo estamos haciendo mal ante los ojos de Dios. Por eso nosotros nos da pereza. ¿Por qué a muchos les da pereza orar? ¿Por qué a muchos les da tanto sueño? ¿A qué se debe el sueño? No me van a decir que a que no dormimos bien. No. ¿Por qué le coge el sueño a uno, hermanos? Cuando después de dormir usted ve la buceta, personas que se acaban de levantar y de la buceta y el bus hace, y eso parece como esos perritos de los taxis que ven. ¿Por qué, hermanos? ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿No durmió bien? ¿Será que no durmió bien? Yo hago una pregunta, hermano. Sí, señor, claro. Claro. No puede dormir. Una persona, ¿por qué no duerme? ¿Pensando en qué? Los afanes. ¿Sí? ¿Pensando que ¿sí? Mañana me toca pagar, mañana me toca comprar, mañana me toca hacer. Entonces viven cargados de qué? Viven cargados de ansiedad. ¿Y eso te permite que tú descanses? No. ¿Y necesitan tomar qué? ¿Cómo se llaman las goticas esas? Valeriana. Valeriana, ¿no es cierto? Valeriana. ¿Necesitan tomar valeriana? Dice yo me despierto a la 1 de la mañana. Pero ¿por qué Dios te despierta? Si tú eres cristiano, ¿por qué te despiertas a la 1 de la mañana? Claro. Esa es la bendición de Dios. Usted y yo ya fuimos redimidos en el presente de la pena del pecado, mis hermanos. Ahora tenemos una redención ¿qué? Futura. ¿Y la redención futura para qué es? Versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14 de Efesios 1:14? Que es las arras ¿de qué? De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, iglesia. ¿Para alabanza de qué? De su gloria. Esa es la redención ¿qué? Futura, ¿no? Esa redención futura nos da que la bendición, que cuando Cristo venga por segunda vez, nos libra definitivamente de la presencia del pecado. Amén, hermanos. ¿Que pecamos, hermano? Sí, claro. ¿Que practicamos el pecado? No. ¿Por qué tiene tanto éxito James Rodríguez? ¿Por qué tiene tanto éxito James Rodríguez? Porque juega bien. ¿Y por qué juega bien? Porque desde niño se entrenó. ¿Cómo? Desde niño. Porque practica ¿qué? ¿Cierto? ¿Por qué la iglesia de hoy no tiene buenos predicadores de la palabra? Porque no le ¿Por qué qué? no nos prepararon. Exactamente, ¿cierto? James es exitoso, ¿por qué? Porque practica. Practica por la mañana, a mediodía y por la noche, ¿qué? Fútbol. ¿Y por qué la iglesia de hoy no está implantando las naciones? Porque no. Porque no se está poniendo por práctica lo que Dios ya nos dejó. ¿Sabe qué era lo más difícil? La muerte. ¿Y el Señor Jesucristo qué hizo? Iglesia, lo tenemos todo, iglesia. Tenemos todo en nuestras manos. Lo único que necesitamos es ¿qué? Ponerlo ¿qué? Por obra. Pero para ponerlo por obra, ¿qué tenemos que practicar? La oración, la lectura de la palabra, ¿cierto? Y la predicación del Evangelio. Si tú esta enseñanza de hoy te la compartes a 2 o 3, te vuelves más rico que muy bien espiritualmente. Cuando tú repites y repites y repites, ¿cierto? Una misma bendición de Dios, Dios más te va a usar en ese propósito. Amén. Gloria a Dios. La segunda bendición está en el mismo versículo 7. ¿Qué dice? Nos ha ¿qué? Perdonado. ¿El perdón de qué? De pecados, hermanos. Nos ha perdonado. La palabra perdón significa literalmente enviar lejos. Cuando Dios nos perdona de nuestros pecados, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Que Él se acuerda de ellos? ¿Que Él es fiel y justo? ¿Para qué?
Para perdonarnos, muy bien, para perdonarnos. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ¿no es cierto?, y nos apartamos de ellos, el Señor dice que nunca más, ¿qué dice? Se vuelve a Nunca más le vuelve a recordar su pecado. ¿Y por qué permanentemente vivir diciendo, es que yo antes era, es que yo antes tenía mujeres, es que yo antes, ¿por qué? ¿A qué se debe eso, hermanos? Porque no ha tenido una arrepentimiento. La Biblia dice que si estamos en Cristo, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con las viejas? Todas quedaron atrás. ¿No es cierto? Las cosas viejas que pasaron. ¿Qué necesitamos recordar día tras día? Las bendiciones de Dios. El versículo número 7, segunda parte, dice el versículo número 7, el perdón de pecados según ¿qué? La riqueza de ¿qué? De su gracia. Tenemos el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Cristo vino y quitó, limpió, lavó todos nuestros pecados. Mira lo que dice en 1 de Pedro 2:24. ¿Qué dice la palabra? Quien llevó él mismo, él no mandó mensajeros, ¿no? Dice quien llevó él mismo nuestros ¿qué? Pecados. ¿En dónde? En su cuerpo. ¿Qué más dice? Sobre el madero, para que nosotros estando ¿qué? Muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos ¿qué? Sanados. Porque hay tantos enfermos cristianos. Por el pecado. ¿Qué dice la Biblia? El Señor ya lo hizo. Él ya lo hizo, imbécil. ¿Qué dice la palabra? Dice la Biblia, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, dice. ¿Por qué se sube el colesterol, hermanos? ¿Por comer qué? ¿Tanto qué? ¿Cierto? Harinas. ¿Por qué hay tantos gorditos? ¿Por qué? ¿Y es culpa de Dios? Y después vienen de tanta glotonería y de tanto colesterol y de tanto azúcar alta o azúcar baja, y viene el Señor, sáname, sáname. ¿Está bien esa oración, hermanos? Yo pregunto, ¿está bien esa oración? ¿Sí? Si el Señor dice aquí en su palabra, porque está escrito, lo dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, ¿a los qué? A los pecados. ¿Es pecado ser glotón? Usted sabe que comerse un chicharrón, un pedazo de morcilla, una papa criolla, y tiene problemas de hipertensión, ¿qué pasa? Llamemos a Eni, llamemos a emermédicas. Dice la Biblia, vivamos a la justicia, y por cuya herida, ¿qué dice la Biblia? ¿Fuisteis qué? Sanados. ¿Por qué el hombre vive enfermo del alma? Porque no ha sido sanado. ¿Por los deseos de qué? Los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta enfermedad en el alma? David, en uno de los ejemplos que teníamos el día viernes, dice que Goliat se levantó, ¿no es cierto? Se paró para irse a la línea de ¿qué? De batalla, a la línea de batalla, ¿no es cierto? Dice que se levantó, pero David, ¿qué hizo? ¿Sí? ¿Sí? David, ¿qué hizo? Se fue a prisa. ¿Quién llegó primero? David. ¿Y por qué llegó David primero? Porque corrió, porque
Porque David escuchaba únicamente la voz de Dios. Cuando tú te pones a escuchar la voz de los hombres, cuando tú quieres, estás pasando una situación difícil, cuando tú estás pasando una situación en tu hogar o con tus hijos y no se lo pasas sino contándole al uno y al otro, créeme mi hermanito, de una vez te doy una mala noticia: no vas a salir de la dificultad ni del problema. No vas a salir de la dificultad ni del problema. Escúchalo bien. ¿Lo escuchaste, iglesia? No va a salir de la dificultad y el problema. ¿Sabe por qué? Porque Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía. Cuando yo me pongo a contarle mi vida al hermano Nicolás, le dice: no, es que imagínense que mi esposa, imagínense que es que mi esposa muere, duerme parada, es que imagínense que mi esposa. ¿Quién hace que mi esposa se acueste y no duerma parada? Mis oraciones, orando. Porque entre más tú divulgues tu problema, menos verás la respuesta de parte de Dios. Una persona que se lo pase diciendo: no, es que estoy enfermo, no, es que estoy enfermo. ¿Cuándo va a recibir sanidad? Nunca. Por eso, mis hermanos, si tienen, hermanos preciosos, ustedes se han dado cuenta cuántas veces yo he sido consejero de ustedes. Nunca, porque es que ustedes y yo tenemos, ustedes y yo somos imperfectos, hermano. Ustedes y yo tenemos que buscar al pastor de pastores. Ustedes y yo tenemos que ir a la presencia de Dios. Si estamos enfermos, ¿por qué estamos enfermos? ¿Le pedimos a Dios que nos sane? ¿O le pedimos a Dios que nos perdone por habernos comido esa media libra de chicharrón? ¿Sí ven la gran incoherencia de los cristianos? Los cristianos le piden oración a Dios que los sane, pero no le piden perdón de toda la tragantina que tuvo. ¿Sí ven la gran incoherencia? Entonces Dios dice: no entiende la oración, dice: no, ya, pero quiere que lo sane. Y lo sano, y mínimo otra vez ya no se compra media libra, sino se compra 1 kilo de chicharrón y se lo come. ¿Se dan cuenta? ¿Pero no sabemos orar? En vez de decirle: Señor, gracias te doy por haberme permitido esta elevación de hipertensión por tragona. Perdóname, Señor, este pecado, Señor. Y perdóname, Señor, por haberte fallado. Y te doy infinitas gracias porque sé que tú eres mi restaurador. Y sé que tu palabra dice, Señor, que el que confiese su pecado, ¿qué? ¿Cierto? Es que el perdón no es, la manera no es decirle a Dios que me sane, no es decirle a Dios que me pague la deuda, sino la manera es decirle a Dios en qué pequé yo, en qué le fallé yo, para que Él pueda, ¿qué? Perdonarnos y obrar en nuestra vida. Gracias por esa amén, hermana Marisol. Muy bien, gloria a Dios. Entonces, hermanos preciosos, si el Señor dice que por cuya herida ya fuisteis, ¿qué? Sanados. Un hermano llega y le dice que tuvo problemas de droga. Me dice: no. Digo: no, pastor, yo ya estoy listo. Le dije: no sea mentiroso. Ni estoy yo listo. ¿Cómo va a decir que usted está listo? Nunca. Si Dios lo hubiera sanado a Pablo murió con el aguijón. Sí, hermanos. Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida para Dios glorificarse en nuestra vida, iglesia. Para Dios glorificarse, es para eso. Pero sabemos que no podemos tomar tinto. Ay, pero es que el tinto no lo puedo dejar. Yo sabía que el tinto me hacía daño, hermanos. Y mi esposa, lo primero que me colocaba era un tinto con panela. ¿Quién se niega a ese tintico, iglesia? ¿Quién se niega? Y yo, hágale. Me vino unas consecuencias. Le dije al Señor, y mire, hermanos, dése cuenta, no le había pedido, hasta ahorita el Señor me está diciendo, no le había pedido perdón a Dios por eso, pero sí le estaba pidiendo que me sanara.
¿Sí se da cuenta? Uno mismo se encarga de intoxicar y enfermar el cuerpo. Y queremos que venga, perdone la expresión, ¿cómo se siente Dios? Cuando yo hago mal uso de mi cuerpo y después le digo, Señor, sáname. ¿Cómo se siente Dios? Como si fuera de nosotros, ¿qué? ¿Un padre o un sirviente? ¿Se da cuenta? Así es como tomamos a Dios en muchos aspectos de nuestra vida. Nos metemos en problemas y queremos decir, Señor, escóndeme, atrápame, Señor, métame en la cueva de Adulán, métame. Dios, les escúchelo bien, Dios todo lo hizo, ¿qué? Perfecto. A usted y a mí, ¿cómo nos hizo? ¿Y qué le pasó a Adán? ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta? Entonces queremos decirle a Dios, ¿no es cierto? En cada embarrada, ¿cierto?, que cometemos, cada vez que pecamos, nosotros queremos decirle, Señor, líbrame de mis enemigos. Líbrame de mis enemigos. Líbrame de las deudas. Como si el Señor se hubiera metido en deudas. No, hermano. Señor, perdóname. Hay dos cosas fundamentales que debe tener el cristiano de hoy. Número uno, perdón y arrepentimiento. Y número dos, de gracia recibimos y de gracia damos. ¿Qué es mejor? Decirle, Señor, yo te pido que me sanes, o te digo, Señor, te doy infinitas gracias porque tú me hiciste como templo del Espíritu Santo de Dios, y sé, Señor, que lo que está pasando en mi vida es consecuencia del pecado que mora en mí. Claro, hermanos. Sí, porque es el que dice, usted ya llegó a los pies de Cristo y usted ya tranquilo. French. Por eso andan muchos mundanos. Están peor que los mundanos los cristianos. Salen de la iglesia y dicen, ya, salí del servicio, 2 horas de servicio y ya. Empieza la gimnasia, ¿cierto? Cantan como ángeles los domingos. Santo, 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 dicen los querubines. Y eso le cambia el tono de la voz. ¿Sí? Pero de lunes a sábado, ¿cómo actúa? Iglesia, nosotros tenemos que estar en la presencia de Dios permanentemente, dice. Ahora nosotros recibimos perdón de pecados gracias al derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Miren lo que dice Romanos 5. ¿Qué dice Romanos 5? Mas Dios, todos, iglesia, todos, mas Dios muestra su amor ¿para quién? Para con nosotros, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya, ¿cuándo? ¿Cuándo estamos? Estando ya, ¿qué? Justificados en su sangre. Por él, ¿seremos qué? ¿Seremos salvos de qué? De la ira. ¿Qué va a pasar con los que no han sido justificados por la sangre de Cristo? ¿Sí? Que la ira de Dios está sobre ellos. Dice la Biblia aquí, dice, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos ¿qué? Salvos de la ira de Dios. ¿Qué viene sobre el mundo? La ira de Dios. ¿Qué dice Efesios 2:13, iglesia? Efesios 2:13, ¿qué dice? Pero ahora, ¿cuándo, iglesia? ¿Cuándo? No, iglesia, ¿cuándo? Ahora, iglesia. Sí. ¿Ustedes sabían que los principados y potestades están fuera de las iglesias? Son escuadrones. Son afuera. Y ellos ya saben, dicen allá, mire, fulana y fulano ya los, mire, y están jugando golosa allá afuera, esperando que y mis timbró el teléfono ya lo sí, bien afortunadamente, no, ya me voy llegando, piensan ya era mentira. Y los principados y potestades dicen, ay, ya les cayeron.
Dice aquí la Biblia, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en cuanto, en otro, dice la Biblia, estabais como lejos. ¿Cómo estábamos nosotros? Lejos. ¿Qué más dice? Dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo estamos ahora? Cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es para perdón de pecados. Y la sangre de Cristo es para acercarnos. Pero no dice, el niño crece y el niño está estudiando la Biblia y dice, oye, ¿por qué mi papá y mi mamá me cubren con la sangre de Cristo? Aquí estamos aprendiendo, hermanos, porque la palabra, a Dios hay que conocerlo para tener vidas, ¿qué? Victoriosas. Amén. ¿Qué dice Colosenses 1:20? Y por medio de quién? De Él, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están ¿dónde? ¿Qué más? ¿Haciendo qué? Haciendo la paz mediante la sangre de qué? De su cruz. La sangre de Cristo, ¿para qué sirve? ¿Para qué fue derramada? Perdón, ¿para qué fue derramada? Perdón de pecados. ¿Qué más? Para acercarnos a Él. ¿Qué más? ¿Qué dice aquí? ¿para qué? ¿Haciendo qué? Haciendo la paz mediante la sangre de qué? De Cristo. O sea, las vacas y las gallinas y todas las propiedades no las cubramos con la sangre de Cristo. ¿Qué dice Hebreos 9:22? Y casi todo es purificado. Y casi todo. Ahí no dice que todo. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Según la ley con sangre. En el tiempo de la ley todo era, casi todo, no todo, casi todo era purificado ¿qué? Con la sangre de los machos ¿qué? Cabríos, dice la Biblia. Ahora dice, y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Revisión. ¿Cuál era el otro propósito de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Redimirnos, perdón, acercarnos, paz y redimirnos. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Gloria a Dios. Está escrito la palabra. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:18-19? Toda la iglesia, ¿qué dice? Sabiendo que fuiste rescatados de La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas que corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo, ¿para qué nos sirvió también? ¿Para hacer qué? Rescatados. Gloria a ti, Señor. Y dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa. ¿La sangre de Cristo qué es? Y si es preciosa, sirve para sellar, para cubrir el carro con la sangre de Cristo. Cuando algo es precioso, ¿dónde lo tenemos? En un lugar especial. ¿Cierto? La sangre de Cristo es preciosa y dice de Cristo como de un ¿qué? Cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí dice sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, de vuestra vana. ¿Qué es la palabra vana? ¿Qué significa? pecaminosa. Que era una vida llena de ¿qué? De pecado, de inmundicia. Era una vida que estaba en la muerte, perdida. Gloria a ti, Señor. El versículo 7 de de Efesios 1:7 dice, según la riqueza de ¿qué? De su gracia. La gracia es el favor amoroso y es el favor grande y precioso de nuestro Padre que está en los cielos. La gracia. Hermanos preciosos, usted y yo no tenemos que dar
nada, porque el Señor Jesucristo no nos exige nada, ¿cierto? Porque por gracias sois salvos. ¿Qué es la palabra gracia? ¿Qué significa? Es un don inmerecido. Exactamente. Y como es un don inmerecido, entonces ya pagó el Señor Jesucristo por esa gracia. Y por eso usted y yo no tenemos que andar haciendo pactos. Tengan cuidado con la televisión y la radio. Tengan cuidado, hermanos. Tengan cuidado porque la mayoría, el 90% de la televisión y la radio son estafadores. Tengan cuidado con eso, hermanos. Porque usan cualquier cantidad de artimañas para engañar y sacarte el dinero de tu bolsillo. Tengan cuidado, amados hermanos. Nosotros no nos merecíamos la salvación. Nosotros no teníamos derecho a la salvación. Solo por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo fuimos redimidos para una salvación que tan grande. La gracia de Dios viene por el amor y la misericordia de Dios. No viene sino por más, sino por el amor y la misericordia de Dios, amados hermanos. Gloria a ti, Señor. Versículo número 8 de Efesios 1:8. Versículo 8 al 10. ¿Qué dice? Todos, iglesia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10. Muy bien, hermanos. ¿Cuál es el propósito de la gracia de Dios según el versículo número 8? ¿Qué dice el versículo 8? Que hizo sobreabundar. ¿Para qué la gracia de Dios? ¿En qué? En sabiduría y qué? En inteligencia, hermanos. La gracia de Dios es sabiduría. La gracia de Dios es inteligencia. Abunda en sabiduría y en inteligencia. Ese es el propósito de la gracia de Dios, amados hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué dice el versículo número 10? De reunir ¿qué? Todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este mundo, ¿qué le está pasando, iglesia? ¿Se está destrozando en qué? ¿En guerras? ¿En qué más se está destrozando? ¿En hambres? ¿En qué más? Eso es lo que le está pasando a este mundo, mis hermanos. Un mundo que está destruido día tras día. ¿Qué dice Romanos 16, 25 al 26? ¿Qué dice? Y al que puede ¿qué? Confirmarlo según mi evangelio. ¿Qué más dice? Todos, iglesia. Y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. A la luz de la palabra, la bendición número 3 es: Dios nos mostró el misterio de su voluntad. ¿A través de qué? De Jesucristo. Dios nos mostró el misterio de su voluntad a través de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el versículo número 26, ¿qué dice? Pero que ha sido manifestado ahora. ¿Cuándo? Ahora. ¿Para cuándo? Para ahora. ¿Y qué más dice? Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Qué es la gracia? La gracia es la fe en nuestro Señor Jesucristo. La gracia es la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio, amada iglesia? Poder de Dios. Las buenas nuevas ¿de qué? De salvación, mis hermanos. Cuán hermosos son los pies que anuncian la paz y llevan las buenas nuevas de salvación.
Pero ¿sabe cuál es el consuelo del cristiano, iglesia? Que un día Dios introducirá en la tierra nueva, cielos nuevos y la nueva ¿qué? Jerusalén. Ese es el consuelo que nos queda a nosotros. La esperanza tuya y mía es que van a haber cielos nuevos, tierra nueva y la nueva Jerusalén, mis amados hermanos. Gloria a ti, Señor. Versículos 11 y 12. Cuarta bendición del Hijo. La primera bendición del Hijo, ¿cuál es? Que rescate. Muy bien. La segunda bendición del Hijo, el perdón. La tercera bendición del Hijo, Ministerio de la voluntad. Ministerio de la voluntad. nos mostró el misterio de la voluntad de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahora hemos hablado de las riquezas materiales, hermanos. No, hermano. No, iglesia. Entre más se dan cuenta, miren, hermanos preciosos. Yo vi ayer una persona, y es cristiana, lleva 20 años en el Evangelio. La vi ayer, cuando le dijeron, pues venda su casa. Venda su casa. Usted ya la edad que tiene. Venda su casa, cómprase un par de apartamenticos, vive en uno y vive de la renta del otro. Digo, no, es que yo mi casa, usted ya la ve, y es cristiana, y usted la ve, y le habla a uno, y todo es pecado, y usted pastor, y mirando así, y usted pastor, y se pone bravo, y sí, entonces, sí. Pero ayer le hablaron de la casa, y dijo, no, esa es mi casa, no. ¿Y sabe qué le dije yo? Le dije, qué tristeza, ¿cierto? Que su vida vaya a terminar al lado de una casa vieja y deteriorada. Y entonces de una vez reaccionó, como que se dio cuenta, dijo, no, pero era por molestar, eran puras molestias. Entonces es eso, pues. La gente está aferrada a las cosas materiales. La gente no quiere desprenderse de las cosas materiales. Y cada día quiere aferrarse más a las cosas materiales. Porque ese es el propósito, uno de los dardos del enemigo es ese. De que entre más ocupado te tenga aquí en la tierra, menos vas a estar y buscar la presencia de Dios. Menos, iglesia. Versículo 11, ¿qué dice, iglesia? Cuarta bendición, nos ha hecho una herencia. ¿Cierto? Nos ha hecho una herencia, iglesia. En el asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de ¿qué? De su voluntad. Versículo 12. Aleluya. Dios nos ha dado solo una herencia en Cristo. Dios nos ha dado una sola herencia en Cristo. Mira lo que dice primera de Pedro 1:3. ¿Qué dice primera de Pedro? ¿Qué dice? Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza como viva. O sea, el cristiano, ¿cómo tiene que vivir? Vivo. ¿Cómo? Vivo. Una esperanza que viva por la resurrección de Jesucristo. ¿De dónde? De los muertos. ¿Qué más dice el versículo 4? Para una herencia ¿qué? Incorruptible. ¿Y una herencia incorruptible qué es? Sin mancha, sin pecado. Muy bien. La herencia que tú y yo tenemos de parte del Señor Jesucristo, ¿cómo es? Incorruptible. ¿Y nuestra vida cómo debe ser? Incorruptible. ¿Qué más dice la Biblia? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Solo para la iglesia. Únicamente para la iglesia, mis hermanos. ¿La iglesia qué es? El cuerpo
de Cristo. ¿El Señor qué es? El Señor es la cabeza de la iglesia, hermanos preciosos. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Y la iglesia es, amados hermanos preciosos, lindos y maravillosos, la esposa del Cordero. Eso es una bendición muy grande. ¿Qué somos nosotros? El cuerpo, el templo y la esposa. Casi nada, hermano. No he dicho, nosotros somos el regalo más grandioso. El regalo más precioso que tenemos nosotros es que somos su esposa, somos su iglesia y somos su templo. Amén. Ese es el regalo más precioso. ¿Y un templo cómo debe vivir? Santo, incorruptible. Porque es que no confunda el templo con el palacio, ¿no? Porque el palacio, ¿cómo vive? El palacio presidencial, ¿cómo vive? ¿Lleno de qué? Como nosotros somos el cuerpo, nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo y somos la esposa, iglesia amada, nosotros participaremos de la gloria de Dios. ¿Vamos a participar de qué? De la gloria de Dios. ¿Estamos participando de la gloria de Dios? Sí, hermano. Unos más que otros. ¿Por qué? Entre más buscas tú la presencia de Dios, ¿qué más pasa en tu vida? Más verás que la gloria de Dios. Claro. ¿Manifiesta en quién? En mí y en ti y en la iglesia, amados hermanos. Diga conmigo, Cristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo. Cristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo. Si Cristo es la cabeza, ¿cierto? Y nosotros somos el cuerpo, entonces la cabeza tiene dominio sobre ¿qué? Sobre el cuerpo, ¿no es cierto, hermanos? ¿Sí me entienden? Entonces por eso, iglesia, si Cristo es la cabeza, usted y yo ¿qué somos? El cuerpo. La iglesia es el cuerpo. ¿Y la iglesia quién es? Usted y yo somos nosotros. Aleluya. La iglesia literalmente son las manos. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. La iglesia literalmente son los pies. ¿Para qué? Para ir y predicar las buenas nuevas de salvación, hermanos. ¿Estamos comportándonos como cuerpos, iglesia? Yo veo hermanos que dice el Señor, no diga nada. Yo me quedo callado, veo hermanos que Dios dice, Dios está esperando que den ese pasito nomás para poder Él glorificarse en sus vidas, pero no, prefieren seguir viviendo, ¿sí?, en su enfermedad, prefieren seguir viviendo en su dolencia, prefieren seguir viviendo apartados, pero no se atreven. Y Dios todos los días nos dice a la luz de su palabra, ¿qué nos dice? ¿Que hagamos qué? La obra. Si literalmente nosotros somos las manos que tienen que hacer la obra de Dios. Si literalmente nosotros somos los pies, aleluya. Si literalmente ustedes y yo somos la voz, ¿qué tenemos que hacer? Proclamar que las buenas nuevas de salvación. No se te olvide, hermano, que tú y yo somos el cuerpo, que las manos hacen la obra de Dios, que los pies van a llevar las buenas nuevas y que la voz
proclama las buenas nuevas de salvación. Después no diga, Señor, pero es que a mí no me enseñaron, no me explicaron qué eso era. Cuando usted y yo tenemos hambre, el cuerpo que te pide. Comida. ¿Y tú qué le das? ¿Y tú qué le das? ¿Cuántas veces tú y yo hemos tenido hambre de la palabra de Dios? Ese es el propósito. Cuando a ti te dé hambre, ¿cuánto tiempo has